este fin de año, ahora en un principio, y pues solo Dios sabe lo que nos depara en este año. Y es un buen tiempo para que podamos reflexionar, como desde ayer se nos venía diciendo, reflexionar en lo que ha sido el año anterior, nuestro desempeño, lo que ha hecho Dios también reconocer a través de su iglesia, no solo aquí, sino a través de todo lo que es ICT. Y también es un tiempo en que nos empezamos a poner propósitos, y cuando nos ponemos propósitos tratamos de que sean realistas, no como tratar de conquistar el mundo y esas cosas. Y si tuviéramos que realizar un proyecto que dependiera de su éxito, por ejemplo, una película, si alguien nos encargara, vas a tener que realizar, bueno, ahorita de hecho hay una que está ahí rompiendo récords, no es que la recomiende. El punto es que si nos dijeran, tienes que hacer una película que rompa esos récords, ¿qué pensaríamos? Tienes a tu disposición a todos los actores, actrices que quieras, ¿no? Probablemente haríamos una especie de Dream Team de Hollywood, ¿no? Probablemente agarraríamos actores ya consagrados como Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep. Si los chavos no saben quiénes son ellos, luego les explico. Pero también agarraríamos actores maduros, también ya probados en la taquilla, como Brad Pitt, Tom Cruise, etcétera, ¿no? Y para los chavos, pues también probablemente elegiríamos a Tom Holland, que ahorita es el Spider-Man, a Zendaya, no sé qué actores jóvenes hay ahorita, ya estoy en otra época. Y si la película fuera mexicana, casi siempre nos iríamos a la época de oro, ¿no? Una película con Pedro Infante, Jorge Negrete, los hermanos Soler, La Doña. Si se pudiera, metemos al Santo, metemos a Cantinflas, sería un Dream Team del cine mexicano de oro. Cada vez que hay un presidente y va a poner a su gabinete, también estamos pendientes a quién nombra el secretario de Energía. Si estoy dedicado a la educación, a lo mejor estoy viendo quién nombra secretario de Educación, a lo mejor de eso depende de mi trabajo futuro, si estoy en alguno de esos sectores. También en la selección mexicana siempre se mira con atención a qué defensa agarró, a qué portero. De hecho, los expertos desde antes de que empezara el mundial que decían, esta selección no va a pasar de la primera. Y los expertos tuvieron razón, simplemente con lo que vieron en ese equipo, supieron que no iba a dar para más, y la selección hizo bueno el pronóstico. Anoche se nos invitaba, nos decía nuestro hermano Hugo, que si pudiéramos regresar al primer día del año 2022, ¿qué haríamos diferente? ¿Qué cambiaríamos o qué no haríamos? A lo mejor cosas que vimos que no fueron productivas, las dejaríamos de hacer. Pero yo los quiero llevar todavía un poquito más atrás. Si nos fuéramos a la primera sesión del Grupo Núcleo de Madero Norte, y de alguna manera el Señor se nos presentara como se le presentó a Moisés en el pasaje que vamos a estar viendo hoy, y nos dijera, ¿qué necesitas, Madero Norte? ¿Qué necesitas para esta misión? ¿Qué le hubiéramos dicho? ¿Instalaciones? ¿Dinero? Realmente no es exactamente lo que mueve a la iglesia, todas las instalaciones que tengo, el dinero que pueda manejar. A lo mejor pudiéramos haber dicho, es una buena ubicación, pero tampoco, porque realmente la iglesia es la que se moviliza hacia donde es necesario. Probablemente hubiéramos dicho más personas. De hecho, nuestra oración constante es más personas para los ministerios. Y si Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Cada líder de ministerio escoja un creyente de todos los tiempos para que lo acompañe en el liderazgo de ese ministerio. Tal vez Pat nos hubiera dicho, pues a David, porque todos los salmos que hizo también era muy hábil con los instrumentos de cuerda. Probablemente hubiera sido un gran elemento para Madero Norte. Si le preguntáramos a nuestra hermana Blanquita, pues a lo mejor diría el personaje que vemos hoy, a Moisés, porque cuántas veces no intercedió por el pueblo de Israel, el rebelde pueblo de Israel. Si me preguntaran a mí, yo estoy en un debate, yo sí me puse a pensarlo seriamente, no sabía si decir Agustín de Hipona, Calvino, no sabía quién elegir de ellos, ¿no? Si le preguntáramos a nuestra hermana Karen de Misericordia, a lo mejor ella hubiera dicho, pues yo quiero a Ruth, que mostró gran misericordia hacia su suegra, o a lo mejor a Esteban, porque aparte era un poco para las escrituras, y por algo lo nombraron diácono para atender a las viudas. A Hugo a lo mejor él hubiera dicho, ¿a quién quieres que te acompañe en el ministerio de la predicación? A lo mejor le hubiera dicho, bueno, a lo mejor vamos a sentar un poquito a Alex.
y vamos a traer, no sé, a Nos, a Spurgeon por lo menos, pues ya muy amolada la cosa a Apolos, ¿no? Y así podemos ir ministerio por ministerio. Evangelismo, pues al apóstol Pablo sería el ideal, ¿no? ¿Cuántas iglesias no formó? Y ojos humanos, la verdad es que probablemente esa iglesia pudiera haber sido la mejor iglesia de todos los tiempos, nada más por esos elementos secundarios que ahora estoy mencionando. Pero la verdad es que no es así como el Señor arma los equipos. El Señor no arma los equipos a ojos humanos. De hecho, el Señor no depende del esfuerzo de los equipos realmente. De hecho, si recuerdan cuál fue el equipo de Jesús para implementar la iglesia, nadie le dio un peso. 4 de ellos eran pescadores y no muy cultos. Uno era un terrorista, Simón el Celote. Otro era un publicano con una fama, como todos los publicanos. Y de los demás no se nos dice, pero ya medio equipo pues está tronado. Inclusive hay otro que no se nos dice a qué se dedicaba, pero sí se nos dice lo que hacía. Tomaba de lo del ministerio, de lo que estaba dedicado del ministerio de Jesús, sustraía. Hermana Araceli, no sé si a usted le gustaría un elemento así, que me acompañara. Sin embargo, uno nada más de ver ese equipo diría, no, pues Cristo tendría todas las justificantes para decir no puedo implementar la iglesia por esta gente. Pero el Señor estableció con ellos justo lo que se necesitaba. Es por eso que en este nuevo año y con este pasaje vamos a estar reflexionando en lo que Madero Norte necesita en este 2023 para cumplir con la misión que el Señor le ha dado. Antes de entrar de lleno al pasaje, vamos a estar viendo Éxodo 4, versículos 1 al 17. No se espanten, el pasaje está muy amplio, pero no lo vamos a ver a tanta profundidad porque está muy amplio. Pero antes de leerlo y en lo que lo están buscando, les quiero hablar un poquito del contexto de este pasaje. En el capítulo anterior apenas, este es un diálogo que se viene dando entre el Señor y Moisés. Y en el capítulo anterior, apenas en Éxodo 3, el Señor le dice a Moisés, esto es un resumen de lo que le dice. Lo tienen en su hojita también. El Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y unos versículos más adelante le dice, los ancianos, entiéndase los líderes, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. No está diciendo, Moisés, si eres lo suficientemente elocuente, es posible que te crean. No, el Señor ya desde aquí está asegurando el éxito de su misión, pero tiene que ir. Y ahora nos encontramos con esta lectura que sí vamos a estar analizando hoy, de Éxodo 4, versículos 1 al 17. Lo vamos a leer de manera alternada y, como es usual en el último versículo, lo leemos juntos. Si alguien trae otra versión, pues lo puede seguir con la mirada, no hay problema, puede comparar los puntos que vienen ahí. Dice la palabra de Dios, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agarra el pastor. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad en la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen,
ven ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o que no oiga, que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: de acuerdo, que te parece tu hermano Aarón y le diga: sé que él habla muy bien, mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él, al decirle lo que viene a hablar. Todos juntos. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día, en este inicio de año, no solo nos regocijas, Señor, nos bendices con la abundancia de alimentos, Señor, sino también con la abundancia de tu palabra, Señor, la cual recibimos ayer y también este día, Señor. Ayúdanos en este ministerio, Señor, a lo largo de este año, a nuestro hermano Hugo, a mí, Señor. Ayúdanos a ser fieles en la predicación, en el estudio y también ayuda a tu pueblo, Señor, por medio de tu Espíritu a recibir tu palabra, Señor, y que sea fructificada en nuestras vidas. Y también, Señor, que sea de impacto en la comunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en alguna ocasión platicaba con una recién egresada de la carrera de ingeniería. A lo mejor algunos de ustedes se van a sentir identificados. Le preguntaba: ¿qué planes tienes ahora que eres pasante? Decía: no, bueno, porque no tengo que titularme y después, pues seguramente voy a iniciar una maestría y después tomar una egresada de ingeniería electrónica. Después a lo mejor me voy a Guadalajara a buscar trabajo. Yo creo que voy a querer entrar a la Motorola que está ahí instalada. Y si no, pues me puedo ir a Monterrey o a Reynosa, donde hay muchos maquiladores electrónicos. Y yo cuando escuché, yo un poquito más centrado en años, ya sabía que esto no era tan fácil como decirlo. Ya conforme uno va entrando o buscando entrar al mercado laboral, se da cuenta que existe una serie de situaciones que no hacen tan fácil el llevar a cabo los planes. Hay amiguismos, hay influencias, hay falta de oportunidades, hay trabajos mal pagados, etcétera, 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 etcétera. Y cuando iniciamos en el camino de la fe, pues también hay un cierto brillo, una cierta emoción. Algunos ya casi quieren irse de misioneros a China, África, porque sienten que tiene el mundo que conocer esto, ¿no? Y conforme van avanzando en el camino de la fe, uno quisiera decir que van como en una montaña subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y de rato ya pueden ser nombrados como uno de los héroes de la fe. Pero no es así. De hecho, creo que no conozco a nadie que sea así. Generalmente vamos como esos aparatitos que miden el ritmo cardíaco en los hospitales. Hubiera querido que estuviera Karen. Según encontré, se llama monitor Folter, no sé si estoy correcto, pero es el que va así, piquito y bajando y piquito y bajando. Y así es la vida de la fe del creyente, tiene sus picos de luz y tiene sus valles oscuros. Y cuando vemos la vida de Moisés, pues nos damos cuenta que también él está pasando por situaciones similares, por dudas y a veces por certezas, y a veces cree y a veces no cree, a veces está confiado, a veces llora. Y aquí vemos que a Moisés previamente ya se le había dicho: nada más tienes que ir, nada más tienes que ir, te van a creer, pero tienes que ir. Y él empieza a dudar: Señor, pero esto, Señor, pero lo otro. Y lo primero que tenemos que ver, lo primero que necesitamos, lo primero que necesita Madero Norte en este año es conocer
analizar el estado de tu fe. Necesitas analizar el estado de tu fe. Y una cosa que vemos aquí es que el Señor, con mucha paciencia, con mucha extremada paciencia, va resolviendo las inquietudes de Moisés y le da 3 señales. La primera señal es una señal que habilita al Señor, o que demuestra que el Señor es Señor sobre la creación. Convierte una vara, una simple vara que él traía, no una vara especial, una vara que Moisés traía, de muchos años probablemente, porque él en ese tiempo se dedicaba al pastoreo, y la convierte en un animal, en una serpiente. Demuestra su superioridad en la creación. La segunda señal es una superioridad sobre la vida o la muerte, porque es el caso de Moisés con su mano leprosa. Moisés, ya con 40 años pastoreando, no crean que era la primera vez que se iba a encontrar con una serpiente. Seguramente él ya había tratado con ese tipo de animales previamente. Pero esta serpiente no era cualquier tipo de serpiente. Más adelante se nos dice que aunque los brujos de Faraón pudieron replicar el milagro, esta serpiente de Moisés y de Aarón se engulló a la otra serpiente. Era una serpiente como para aterrorizar a Moisés. Aquí se nos dice que hasta brincó hacia atrás. Y de hecho las versiones dicen y huía de ella. Y el Señor le pone un poquito de giro todavía mayor a la prueba de fe. Tómala por la cola. Yo no sé si ustedes saben agarrar una serpiente. Seguramente han visto en los videos cómo se agarran. La cola es el peor lugar para agarrar una serpiente, porque no la inmovilizas. Tiene toda la oportunidad de girar y morderte. Y le dice a Moisés, agarra por la cola. Y sorprendentemente a Moisés, no sé si estaba en shock todavía, va y le agarra por la cola. Y en ese momento se convierte nuevamente en una vara de pastor. En el caso de la lepra, a nosotros pues tanto leímos de la lepra y la lepra en la Biblia, la lepra, pero yo quisiera que por un momento miraran su mano y de repente la vieran así blanca, la vieran así que de repente está blanca y de repente ven que como que se les empieza a desprender. Alguien que tenía lepra empezaba a perder extremidades, dedos, la hediondez de lo putrefacto. Imagínense que no se puede ni acostar en la noche, porque para donde se acuesten les va a doler. Donde se despeguen tantito, ahí se queda un pedazo. O sea, realmente era una sentencia de muerte, de una muerte lenta, una muerte horrible. Y también socialmente estabas muerto, porque ya saben que eran excluidos. Ya al verse de lejos tenían que traer su campanita, eran llevados lejos, no se les permitía estar con la demás gente, ni siquiera su familia quería estar cerca de un leproso. Entonces cuando ustedes imagínense que tienen esa mano y de repente dicen, estoy muerto. Ya saben, es como un diagnóstico de cáncer. Casi te dicen, usted tiene cáncer. Ya sabes que estás por morir. No siempre es el caso, pero con esta señal el Señor está diciendo, yo soy el Señor sobre la vida y sobre la muerte. Yo sano, yo enfermo, yo hiero, yo mato. Soy yo el Señor sobre todas esas cosas. No la santa muerte ni san no sé qué cosa. Es el Señor el que es dueño sobre todo esto. Pero si con esas 2 señales que ya son suficientemente impactantes no crees, lo que sigue ya no es una señal milagrosa, sino una señal de juicio. De hecho, esa es la única señal donde vemos que le dice a Moisés, toma el agua del Nilo y se va a convertir en sangre. Pero nunca dice, y después lo voy a convertir de nuevo en agua. Y de hecho, cuando vemos que esa es la primera plaga y sucede eso, ya no se puede revertir esa situación. Todos los peces mueren, empieza el río a apestar horrible, y es una señal de juicio porque no creyeron las 2 primeras señales. Pero el Señor es paciente con Moisés y es paciente con nosotros. Nosotros, hermanos, fuimos traídos aquí para ser nosotros mismos discípulos y para hacer discípulos. Y a lo mejor podemos llenarnos con excusas como Moisés lo hacía. Y a lo mejor nuestra fe está tan valiente. Y saben que algo que sí podemos admirar de Moisés es que era bien sincero en su falta de fe. Lo expresó completamente. Moisés escribió aparte el libro de Éxodo. Para él hubiera sido bien fácil. No saben qué. Yo no me quiero retratar así. Voy a poner que me dijo Dios y yo fui. Luego corrí. De hecho, probablemente muchos de nosotros estaremos tentados a redactar una biografía así de nosotros, ¿no?
No, si el Señor me dijo y yo actué, el Señor me dijo y yo creí. La verdad es que no es así. Y eso es algo que al Señor le agrada. Le agrada en el sentido que nos dirige hacia Él. Esa falta de fe, esa duda de nuestra fe, cuando se lo expresamos al Señor, es agradable al Señor. El Señor hace algo con eso. De hecho, ahí tienen un pasaje de uno de los milagros de Jesús. De hecho, más adelante vemos el tan conocido hasta que no vea a Cristo resucitado, yo no voy a creer, y Cristo revelando, aquí estoy. Pero aquí también vemos de Marcos. En este pasaje que tenemos aquí de Marcos 9, hay un padre que tenía un hijo endemoniado, y este hijo endemoniado, lo que estaba sucediendo con él es que el demonio lo arrojaba hacia el agua para ahogarlo, lo arrojaba hacia el fuego para incendiarlo, para quemarlo, para destruir al joven. Y este padre oye de Jesús, encuentra a Jesús y le dice esto que tienen aquí en Marcos: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y el Señor: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Todos nosotros aquí nos profesamos creyentes. Sin embargo, a veces hay situaciones en la vida en donde pareciera que no lo somos. Pareciera que si Cristo viniera, ¿de verdad crees? Nosotros, así como este padre, estaríamos desesperados. Ayúdanos, Señor, realmente no creemos. Necesitamos más fe. De hecho, ustedes saben también el conocido pasaje de la semilla de mostaza. Si tan solo tuviera así como un grano de mostaza de fe, si tan solo se adhieran los apóstoles. En tiempos de dificultad y de prueba, cuando hay grandes empresas por delante como la que tenemos nosotros, no olvidemos lo que después este mismo Moisés dudoso afirmó, inspirado por el Espíritu Santo, como hablando en primera persona, como siendo Dios hablando en primera persona. Esto lo tiene en Deuteronomio 32, 39. Dice: miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ay, Señor, que es que mi marido no es creyente. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Es que mis hijos son un problema. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Es que mi jefe ya me quiere correr. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Cualquier cosa que nosotros realmente creamos, el Señor tiene la capacidad de hacerlo, si es su voluntad, si es de acuerdo a sus propósitos. No es un genio aladino que va a estar por nuestros caprichos. Sin embargo, Él tiene esa capacidad y espera que sus hijos creamos que Él tiene esa capacidad. Tú oras, pones eso en oración los días que necesites para tener esa paz y después se lo dejas al Señor. El siguiente punto dice T, Madero Norte: lo que necesitas en este 2023. Punto 2, necesitas conocer la palabra de Dios. A veces, hermanos, algunos líderes se acercan a algún hermano o alguna hermana al que le reconocen ciertos dones de enseñanza y le dicen: hermano o hermana, ¿usted no ha considerado tomar liderazgo en un grupo de amistad? ¿Ustedes qué creen que es casi siempre lo que responden? Casi siempre son dos cosas. En primer lugar, hagan de cuenta que le están ofreciendo a Moisés. En primer lugar, sé que voy a decir si me preguntan. Entonces, que no sé qué voy a decir. Así como Moisés, no me van a creer. Y la segunda es la que dice aquí Moisés: es que no tengo facilidad de palabra. De hecho, algunos dicen es que Moisés era tartamudo por esta frase. Pero no, Moisés no era tartamudo, porque antes rápido contestaba que no. O sea, él no era tartamudo.
porque ya vamos a ver más adelante, lo que pasa es que él no quería. Y cortésmente estaba tratando de no decir eso, estaba tratando de decir, es que no me van a creer, es que soy tartamudo, es que esto, y ya al final, en el siguiente punto vamos a ver que dice, no, Señor, no me mandó. O sea, lo que había detrás de eso era simplemente no querer ir. Son esas las dos objeciones de Moisés y el Señor. Ya básicamente le había enseñado que era Señor de la creación, que era Señor sobre la vida y la muerte. Y ahora se lo explica. Le dice en esta sección, en los versículos 11 y 12, ¿quién hace la boca de una persona? O sea, Moisés viene y le dice, ay, es que soy tartamudo. O sea, como si Dios dijera, ay, fíjate que no había considerado eso. Yo no sabía que era, yo hice mis planes y no consideré que era tartamudo. ¿Será que Moisés le dijo algo a Dios que él no sabía? Si es que en realidad fuera tartamudo. Todavía lleno de paciencia, el Señor le dice, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Y eso lo vemos más adelante con el profeta y sacerdote Zacarías del Nuevo Testamento, el padre Juan Bautista, el que por no creer esa profecía, el ángel lo hace mudo hasta que se cumpliera la profecía. Y aquí está diciendo eso, ¿quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o que no oiga, que vea o no vea? De hecho, ¿cuántos milagros de Jesús no fueron así? Ahora puedes ver. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Te enseñaré lo que debes decir. Aquí hay que tener cuidado con este pasaje, hermanos, porque hay algunas personas que en estos tiempos tuercen este pasaje de tal manera que dicen, no hay necesidad de preparar un mensaje. Yo nada más me paro, es más, hoy me toca a mí, a la siguiente le toca a Pad, a la siguiente le toca a Saúl, y lo que te diga el Espíritu, eso hablas por el micrófono. ¿Por qué? Pues porque el Señor te va a decir lo que tienes que decir. No hay manera que digas otra cosa, ¿sí? Dice, hay manera. Ya hemos visto cuántos falsos maestros hay en el mundo, ya hemos visto. Sobre todo por esto, cada vez que nosotros escuchemos alguna idea teológica, tenemos la responsabilidad como creyentes de contrastarla con la Biblia. Tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene sombra de variación. El Señor no puede negarse a sí mismo, no puede haber dado un mensaje, le voy a decir, no, eso no es cierto, ahora es esto otro. Como muchas religiones dicen, sí, ¿qué crees? Que los apóstoles decían que ya no había nada que se podía agregar, pero ahora Jesús se apareció en América. Se está negando a sí mismo. Y de hecho la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento tienen un mensaje de condena y de advertencia a la iglesia contra los falsos maestros, contra las falsas doctrinas. De hecho, los apóstoles eran muy enérgicos para catalogar a las personas que hacían eso. Decían que eran anatemas, que eran malditos. Así que hay que tener mucho cuidado de no agarrar un pasaje y torcerlo a nuestra conveniencia, porque de todos modos lo que está diciendo, lo que buscan estos charlatanes es engrosar sus bolsillos. Eso es lo único que están buscando. Este pasaje claramente dice, en este Dios dice, yo te enseñaré lo que debes decir. ¿Cómo nos enseña Dios? ¿Será que Él va a bajar así como ahorita con Moisés y a ver, Alex, vas a empezar a decir esto y yo nada más como periquito voy a repetir lo que me dice Dios? ¿Será que es así? Dios puede hacerlo, definitivamente Dios puede hacerlo, pero no es la manera que he establecido que se haga, y es por esa razón que tenemos esto, porque el Señor ha establecido que a través de este medio Él nos hable. Y ustedes ya saben, porque es un pasaje harto conocido, según Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos. Yo te enseñaré lo que debes decir. Y aquí dice Timoteo, Pablo a Timoteo dice, la palabra de Dios es la que te va a enseñar. ¿Qué te va a enseñar? Lo que es verdad. Te va a enseñar a distinguir, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así que si algún día yo tengo así como que una idea, oye Alex, te cayó un dinero extra, yo creo que es tiempo de gozarla. Y yo voy a ver, una cosa pide el Señor, que hagas misericordia. Si el Señor te ha bendecido con un dinero extra o con alguna situación, ve a ayudar al pobre, ve a ayudar a una viuda. ¿Tienes tiempo libre? Sirve de alguna manera. Y entonces cuando yo tengo esos pensamientos, la Biblia nos dice que hay que discernir esos espíritus, si realmente son mensajes que nos da Dios.
Y si la Biblia niega eso, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Alex? ¿O a Pablo? ¿O a Pedro? Está obvio. Sea lo que sea que leamos, sea lo que sea que digamos, es como tenemos que distinguir. Y de hecho hay un ejemplo en la Biblia, nos dice Hechos 17:11. Es un pasaje que a mí me gusta mucho porque precisamente habla de eso directamente. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, pero no tienen esta cosa tan interesante. Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, o sea, se emocionaron con su mensaje, pero se fueron con ese mensaje. Día tras día examinaban las escrituras, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Si nosotros viéramos a Pablo aquí, o sea, creo que ni cuestionaríamos lo que dijera, ni abriríamos la Biblia porque lo está diciendo Pablo. No es así. Si algún día algún predicador de nuestra iglesia se le bota la canica y sale con que tengo palabra profética para este 2023, decreto abundancia, 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 y vemos la Biblia, Hechos 14:22, Pablo diciendo: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos. Sí va a haber abundancia, pero de tribulaciones. Ya sea que tengamos en este momento un ministerio, por lo menos los que están casados y tienen hijos, tienen un ministerio ahí, de enseñanza en su familia. Y todos los que tengamos alguna parte en la enseñanza, sea infantil, sea de adultos, sea en la predicación, tenemos que apegarnos, así como dijo Balaam: yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca, nada más eso, no mis expectativas, no mis deseos, no mis gustos, no lo que se me ocurrió, no mis apreciaciones, lo que el Señor ha puesto para enseñarnos. El tercer punto, dice T. Madero Norte: lo que necesitas en este 2023. Necesitas estar dispuesto a caminar. Esto basado en el versículo 13. Hay un dicho, voy a sonar como un programa, como dice la chaviza. Hay un dicho que dice: tú di rana y yo salto. Y generalmente cuando pensamos en nosotros mismos, así pensamos que somos, ¿no? No, yo sí lo hago. No, yo hubiera hecho esto. Yo lo arreglo, oye, que esta persona y la arreglo. No, yo hubiera hecho esto. Yo lo arreglo y soy bien chito, ¿no? Si hubiera estado allá en el Éxodo, no, hubiéramos sido directo para 40 años. Yo de volado hubiera creído y nos vamos directito a la tierra de Canaán. ¿Y qué vamos a conquistar? Vamos, o sea, directo. No es así. No es así. De hecho, simplemente midiéndonos en lo real. Cuando nos hacemos miembros y hacemos nuestra profesión de fe y nos pasan al frente y nos dicen: protegerás la unidad de la iglesia, compartirás el ministerio de la iglesia, cumplirás con el asario, y ya después vamos en la reunión mensual las gráficas. La verdad es que gracias a Dios les debo decir y les debo felicitar, hermanos, porque Madero Norte me parece a mí que es la iglesia mejor posicionada en la mayoría de las áreas. En algunas en particular, indiscutiblemente, gracias a Dios. Pero la realidad es que lo que debería ser en todas las iglesias es el 100% en todas las áreas. Y aquí Moisés, cuando ya se queda sin excusas, cuando todo lo que puso por delante y todo lo que le aventó al Señor, es que esto, es que el otro, es que aquello, dice: bueno, Señor, ¿sabes qué? La neta, no quería decir, pero la verdad es que no quiero ir. No te creo, tengo miedo. Entre líneas es lo que está diciendo. ¿Por qué no mandas a otro? Y recuerden, hermanos, la razón por la que Moisés estaba exiliado ahí. Él se enfrentó a unos egipcios por defender a sus hermanos israelitas que estaban sufriendo maltrato. Y al ser descubierto, huye. O ante la expectativa de ser acusado, huye. Y ahora dice: ¿sabes qué? Estos hermanos por los que te estabas preocupando tanto, ahora puedes ir a respetarlos a todos. Y Moisés, como Chapulín Colorado, ¿no? Sí voy. Bueno, no voy. Manda otro. Hermanos, creo que todos los que somos y que fuimos enviados
cuando pasamos al frente a recibir esa cruz, estábamos de lado a lado, al frente, y no cabíamos, o sea, tenemos que andarnos de ladito, no cabíamos. Siguiente escena, estamos aquí los que estamos. Ya no somos tantos, creo que no hay que ser demasiado observador para darnos cuenta, algunos ya no están aquí entre nosotros. Y la verdad es que eso puede llegar a desalentarnos, y de hecho nos ha desalentado. Si somos honestos, eso nos ha desalentado un poco. Pero quisiera que también en este día recordáramos tres cosas. Les voy a poner tres ejemplos también, uno bíblico y dos de nuestra iglesia, que bueno, los que tienen más tiempo en nuestra iglesia saben que son ciertos. El primero, en el tiempo de los jueces, estoy hablando después de que llegó Israel a la tierra prometida, pero antes de los reyes, pues hay unos periodos de rebeldía de Israel en los que son oprimidos por diferentes pueblos. Y en este momento el ejército madianita se apuesta enfrente de Israel, dispuesto a masacrarlos. Hay un estimado de que eran 135,000 personas, el ejército de los madianitas. Y el Señor levanta un juez también bien dudoso, Gedeón. Ya cuando vean de los capítulos 6 al 8 se van a dar cuenta que el mismo Gedeón está con el Señor también así batallando. Oye, pero si realmente quieres que haga esto, haz esto. O sea, dame pruebas de que sí realmente eso es lo que quieres, ¿no? Y al final Gedeón es convencido y alcanza a reunir 32,000 personas. 32,000 personas contra 135,000. O sea, básicamente le tocaban un poquito más de 4 a cada uno. No sé si recuerdan ese video que se hizo viral del que se metió a saltar una combi. Nada más entre 3 como le dieron. Aquí eran 4. Pero dice Dios en Jueces 7:2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. O sea, Gedeón yo creo que hubiera querido más. Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, ustedes los israelitas se jactarán ante mí, van a presumir, se van a creer de que se salvaron con su propia fuerza. Se no sabes que son muchos. Aquí el Señor empieza a hacer una serie de filtros por los que al final quedan solamente 300. Ahora fueron 300 contra 135,000. Yo creo que en ese punto, si por alguna razón ganaban, iba a ser necesariamente por una actuación milagrosa del Señor. No había de otra. No había de otra. Y eso es efectivamente lo que sucede. No vamos a entrar en esos detalles, pero el punto es que con muy pocas personas el Señor puede hacer cosas grandes. De hecho, hay un mensaje del pastor Zapata, tal vez algunos de ustedes lo llegaron a escuchar en vivo y si no está grabado por ahí en el canal. No fue del aniversario, pero por ahí está, nada más hay como 4 o 5 predicaciones, todas son buenas, así que los pueden buscar. Y él decía, el Señor no solamente utiliza a los fuertes, Él es el fuerte, Él te va a capacitar. El Señor puede usar cualquier cosa, Él te equipa. Y si nos ponemos a pensar qué estaba agarrando en este momento, en este pasaje, era una persona de 80 años, a lo mejor era muy poderoso, era un guerrero, ¿no? Como Sansón. Un pastor de 80 años cuya única arma poderosa era una vara para enfrentarse, para ir delante del faraón, el imperio de ese tiempo. Eso le preocupó al Señor. Con esa vara Moisés abrió el mar rojo. Con esa vara Moisés, al levantarla, ganó batallas. Con esa vara Moisés sació la sed de Israel en el desierto. Con esa vara y con ese anciano de 80 años. ¿Y por qué hace Dios eso? ¿Por qué no Dios se agarra un Superman y lo manda? No, sería más impactante a lo mejor. 1 Corintios 1:27 nos da una de las respuestas. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder, como una vara, para avergonzar a los poderosos. Con un anciano Noé preservó la vida de la tierra. Con un par de ancianos estériles empezó a formar a su pueblo Israel. Con otro joven pastor que ni su familia daba un quinto por él, venció
venció al ejército enemigo, lo utilizó con una onda y un par de piedras, sin armadura, con una quijada de burro, no con una capa de pez, no, con una quijada de burro. Sansón mató a 1000 filisteos, con 5 panes, con 2 peces, el Señor alimentó a una multitud. Esos son los ejemplos bíblicos, pero aquí en nuestra iglesia hemos tenido esos ejemplos. Algunos de ustedes estuvieron en el Salón Daila. ¿Y ustedes recuerdan qué era de la iglesia en el Salón Daila? Creo que nada. Era un salón que se rentaba por día los domingos. No que oye, vamos el martes, no se puede, porque se rentan más los domingos. No tenían ni sillas. El equipo también era prestado. Los niños estaban guardados en una bodega, sin clima. Salían sudados, salían chorreando, y así estuvieron como 2 años. Los que eran parte de ese grupo núcleo eran menos de los que aquí estábamos. Y vean lo que pasó con ese grupo pequeño. Cuando nos mandaron a San Luis, eran 4 personas. 4 y no comprometidos al 100%, si he de ser sincero. Pues ya este fin de año tuvieron su culto de Navidad del Año Nuevo, y en este momento allá están recibiendo la palabra de Dios también. De 4 personas el Señor siguió levantando. Aquí mismo hemos visto que el Señor ha levantado personas. Nuestra mamá Araceli, por ejemplo. Así que, hermanos, en este año, ¿qué excusa tenemos para no caminar? Sinceramente, ¿qué excusa tenemos para no caminar? No, es que soy muy chavo. No, es que soy muy viejo. No, es que somos pocos. No, pues es que no tengo dones. No, pues es que, no sé, no quiero, como Moisés. No tenemos excusa, hermanos. Y al Señor le complace utilizar personas así, porque el resultado es que se manifiesta su gloria, se manifiesta su misericordia, se manifiesta su gracia, se manifiesta su poder. Recapitulando los 3 primeros puntos, dice: tema del norte, necesitas creer, necesitas conocer la palabra de Dios y necesitas actuar. Pero hay algo más que necesitas. Necesitas estar acompañado. Hermanos, la empresa de la iglesia, el reto de la iglesia, la misión de la iglesia nunca ha sido un esfuerzo individual, nunca ha sido un esfuerzo solitario, siempre ha sido una empresa compartida. El apóstol Pablo nos dice una y otra vez que somos un cuerpo, que nos necesitamos, que somos miembros, que algunas partes sirven a otras. Inclusive, hermanos, nuestras carencias edifican a nuestros hermanos. Como alguien que decía: bueno, tú me dijiste que servías en la iglesia así, como mal ejemplo. Hasta eso edifica la iglesia. No estoy diciendo que seamos un mal ejemplo, pero las carencias de uno son suplidas por el servicio de otro. Si yo tengo una carencia de que no sé muchas cosas, bueno, ahí está el servicio de educación. Si yo no sé mucho evangelizar, tengo un líder de evangelismo que me puede decir cómo hacerlo y que me acompaña. De infantil igual. Y si alguna duda tenemos aquí todavía, podemos recurrir a la Iglesia Madre de Tampico. No es una empresa que vayamos a hacer solos, y sobre todo tenemos la oportunidad de cuidarnos unos a otros, de cuidarnos en este camino unos a otros. Es como el gimnasio, ¿sí? O sea, hay estadísticas. Cuando te metes al gimnasio con amigos es más probable que dures más tiempo. Si vas solo, ¿quién se preocupa si no vas? Y qué fácil es decir: hoy no voy. Es más. Dice Eclesiastés 4, 9, 10 y versículo 12: es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son 2, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Cuántos somos aquí, hermanos?
Y nuestro Señor Jesucristo ocupó ese mismo modelo. Vemos Lucas 10, versículo 1. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. De dos en dos. El Señor no manda a nadie solo. El cristianismo, no existe tal cosa como un cristiano solitario. Es más, ni el llanero solitario era solitario. El cristianismo tampoco es solitario. Ya el pastor nos ha puesto muchos ejemplos. No, yo no doy el diezmo solo. Yo me enseño solo, yo me corrijo solo, tampoco. ¿Se corrige uno solo? Difícilmente. Pablo mismo tampoco iba solo. Pablo, sabemos en los diarios misioneros, siempre iba acompañado. Y Pablo tenía grandes capacidades, pero aún así él no iba solo. Además, hermanos, en la iglesia tenemos la misión de hacer discípulos, de ser discípulos, pero también de compartir el camino cristiano. Nos alegramos con los que se alegran, lloramos con los que lloran. Y yo no sé qué tenga el Señor preparado para nosotros adelante. Si nos ponemos a parafrasear un poquito la Biblia, podría yo decir, en este año van a tener aflicciones, pero confíen, Cristo ha vencido el mundo. Y necesitas a alguien que esté ahí para recordártelo. Cuando tú no te acuerdas, necesitas a alguien que te lo diga, necesitas a alguien que te acompañe en el dolor, pero también alguien con quien celebrar este tipo de situaciones. A lo mejor la semana que entra una rosca, no sabemos. Hay una tradición en casa, y ya con esto voy a terminar. Hay una tradición en casa que se ha venido dando sin ponernos de acuerdo. En estas fechas empezó alguien a sentarse frente a la tele en un sillón y a ver películas de Navidad. Como que salen en esta época películas románticas de Navidad. Yo no he visto una completa, pero de repente paso y veo 5 minutos y de repente paso al otro día. No la había visto ya. O sea, veo los mismos actores y digo, bueno, aquí hay que va, ¿no? Ya díganme bien cómo va la onda. Y siempre, cuando me ha tocado ver el inicio de la película, a veces o sea, el chico conoce a la chica, ¿no? Y a veces se caen súper gordos. Y a veces se lleva, que ahí va a pasar al final. Ya sabemos que termina en boda. Ya sabemos que a pesar de las dificultades, que si uno se va a ir de la ciudad, que si otro se va a ir no sé qué, que termina en boda. Termina en boda, no hay de otra. Nosotros también ya conocemos el final de esta historia. También ya conocemos, porque hace poquito estábamos celebrando el nacimiento del novio. Y ya conocemos a la novia porque aquí estamos, nosotros somos esa novia. Y ya sabemos que esa historia también termina en boda, las bodas del Cordero. A pesar de que la novia tenga sus dificultades, tenga sus tropezones, dude del novio muchas veces, sabemos que esto va a terminar en boda. Y de hecho, esta semana regresamos a Apocalipsis, por cierto, hablando de boda. Que Dios nos ayude a los predicadores. Mientras tanto, el Señor nos pide a nosotros, que somos su pueblo, nos pide a nosotros, a su iglesia, nos pone la misma misión que a Moisés. Nos dice, ve allá a ese Egipto, a ese mundo, y saca a mi pueblo de allá. Libera a mi pueblo de allá. Libéralo, te mando yo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es casi el mismo mensaje que se le dio a Moisés. Vayan y hagan discípulos. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso, hermanos, incluye este año 2023. Este año el Señor también va a estar con nosotros. Aquí la pregunta es más bien si tú le crees. Aquí es la pregunta si tú vas a ir. Eso es lo que tú necesitas. Si tienes unas dudas, si estás como Moisés, no, yo no quiero ir, es que no soy suficiente, es que no te creo, Señor. Siempre podemos recurrir a la gracia del Señor. Siempre podemos llegar, Señor, como esta persona, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Sí creo que tú eres Dios, pero batallo, no estoy seguro. Ya he visto cosas que has hecho en ICT, pero no estoy seguro. Ayúdame.
Eso es lo que tenemos que llevar en oración en este principio de año. Que el Señor nos ayude. Vamos a orarnos. Padre, reconocemos que dudamos muchas veces, que nos desalentamos, dudamos de nosotros, Señor, dudamos de ti, Señor, a pesar de las evidencias. Señor, no somos definitivamente mejores que Moisés. Señor, sin embargo, te rogamos que nos sigas conformando como lo hiciste con Moisés, que lleguemos hasta la convicción, Señor, que tuvo Moisés, que seamos en ese sentido moldeados, Señor, por ti, como moldeaste a Moisés, un hombre lleno de dudas, lleno de excusas, Señor, lleno de defectos, en una etapa de su vida muy improbable, Señor, y sin embargo tú lo utilizaste, Señor, y no poco, sino hasta nuestros días el trabajo que tú hiciste con él, Señor, nos bendice. Te rogamos, Señor, que también esta iglesia tome ese papel, te reconozca a ti, Señor, como el que mueve las cosas, el que va por delante, Señor, que nosotros simplemente tenemos que obedecer, simplemente tenemos que ir, simplemente tenemos que llevar nuestra vida, nuestros pies, nuestras manos, Señor, a lo que tú deseas. Señor, ayúdanos con diligencia a escudriñar tu palabra, Señor, a guardarnos de las falsas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, también a que la comunión de esta iglesia se siga fortaleciendo, Señor, y eso es un hecho, Señor. Tú has hecho grandes cosas en la comunión con esta iglesia, Señor. Lo reconocemos y te damos gracias y la gloria por ello, Señor. Y en este tiempo, Señor, en este año que comienza, Señor, ayúdanos a no despegarnos de tu palabra, de ti, de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a siempre perseguir esta excelencia, Señor, que tú mereces, que tú demandas, Señor, y que tú realmente has tenido hacia nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, agradeciéndote todas las bendiciones del año pasado, Señor. Y también, Señor, sabiendo que tú estarás con nosotros en este año. Venga lo que venga, Señor.